Asia tiene un corazón de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, llamado Mongolia. Es el corazón de un guerrero astuto, refinado y valiente, de nombre Genghis Khan. Y ese nombre lo asociamos a uno de los imperios más grandes que el mundo ha visto, el Imperio Mongol. Pero ese corazón, que fue poderoso, late hoy apenas como un soplo, si comparamos su suave latir con la turbulencia de la vorágine de esas grandes potencias que todos los días quieren devorar este planeta. Y sin embargo, Mongolia fue aún mucho más que Genghis Khan. Es lo que somos todos los pueblos de la Tierra, 2000 o 3000 años dejando huellas de nuestra historia. Mongolia es toda la cultura que se puede llevar a lomos de un caballo, por la ruta de las estepas, hacia Europa, hacia el resto del mundo. Todo el pensamiento y las emociones que caben en la llanura, entre la inmensidad del cielo y de la tierra. En el Som Tessenger, sobre la colina que anticipa una pequeña cordillera, encontramos un yacimiento arqueológico con tumbas de importantes caudillos de la Edad de Bronce, siglos XIII al V antes de nuestra era. El sitio se llama Dee Daggit. Según los restos humanos encontrados aquí, se trata ya de pobladores con rasgos mongoloides. Las expediciones rusas de los años 20 hicieron estudios de estos sitios, y similares tumbas se estudiaron también en el lago Baikal desde mediados del siglo XIX. En los años 60, son antropólogos mongoles del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Mongolia los que amplían estudios definitivos sobre las tumbas de esta época. A partir del siglo III antes de nuestra era, varias ligas de tribus nómadas adquieren consistencia política suficiente para llegar a fundar verdaderos estados. Hace unos 2300 años, en la tierra mongola, fue fundado un primer estado, Hunu, como fruto de la unión de las tribus nómadas, que dejó cierta huella en la vida política y cultural del Asia Central de aquella época. Después de la caída de este estado, que existió hasta la mitad del segundo siglo de nuestra era, una parte de la población se mudó hacia el oeste. Se estableció en Europa Occidental y tomó parte en la formación de otro estado de nómadas, los Hun. El resto de pobladores siguió en el mismo sitio y mostró una activa participación en las posteriores ligas de tribus nómadas. Las necrópolis de Noain Ula y Egin Gol son los yacimientos arqueológicos de donde proceden la mayoría de estos objetos de museo. Decimoséptimo jefe del estado de los Hunu, que reinó en la última década antes de Cristo y la primera de nuestra era. Su nombre, Wu Shuliu, aquel a quien el cielo y la tierra han engendrado, y a quien el sol y la luna han hecho gran Sanyu de los Hunu. El pueblo Hunu y su organización política
Es el precedente muy lejano, pero muy similar, del pueblo mongol del que sería su imperio 12 siglos después. Los hunus son los nómadas que inventan el ger, la tienda de campaña tan peculiar de las estepas asiáticas, el tiro con arco y la oralidad de la memoria colectiva y la tradición. El tiro con arco desde el caballo es una habilidad propia de los jinetes que montan caballos de poca talla y cabalgan sobre llanuras. La razón es obvia. La montura se mueve menos que sobre un caballo más grande y menos aún si va al galope por terreno como la estepa, poco accidentado. Esta facilidad de atacar en movimiento es el arma que les proporciona la conquista de toda la gran región asiática, desde la cordillera del Altai hasta las estribaciones del Himalaya y de la Gran Muralla China hasta la ribera del río Amarillo. Las estatuillas ocupan un especial lugar entre los recuerdos de esta época, de las cuales se han descubierto en Mongolia unas 600 piezas, básicamente en el valle de los ríos Orkhon y Tul. En el siglo VI, en la tierra mongola se funda el reino Tureg, una de las potencias influyentes en Asia Central, que fue integrado por las tribus nómadas del territorio de la actual República y del noreste de Asia. El primer rey uigur tiene 3 hijas, que cree predestinadas a concebir la descendencia de un pueblo superior. A tal fin, construye una alta torre en medio de la estepa, a donde ningún guerrero conocido pueda llegar. Recluidas en la torre fortaleza, viven las 3 doncellas, sin conocer hombre alguno durante 3 años, al cabo de los cuales, en las noches, comienza a oírse el aullido de un lobo lejano. De las 3, solo la más hermosa sobrevive al terror de aquellos feroces aullidos, creyendo oír en ellos la llamada de quien la habrá de tomar por esposa. Finalmente se ve la mujer encinta y, trasladada al palacio, da a luz la estirpe de los uigures, que poblarán aquel reino. Esta es la razón por la que los uigures se creían hijos de los lobos esteparios y tenían al lobo como objeto de veneración. Después de la desaparición del imperio Tureg, en el siglo VIII, los uigures forman su reino en el territorio de Mongolia, que ocuparía 200 años en la cronología histórica de los estados prósperos de Asia. Obra de los uigures es la fundación de importantes ciudades a lo largo de los ríos Orkhon y Tul, llegando hasta el Selenge. Estamos en las ruinas de Balgas, los restos de una ciudad uiguriana que ocupaba una extensión de 10 kilómetros de larga por 5 de ancha y que era una de las grandes urbes que existieron en Asia Central. Al sur de ese marco que se ve atrás, se pueden observar esas huellas de grandes avenidas en donde se encuentran pedazos de columnas y de puertas con grabados de escrituras sogdiana y run. Construida hacia el 751, la población de Balgas tuvo casi un siglo de floreciente historia, con el rey uigur Bilegé. En la parte central de la ciudad había construido un recinto rectangular amurallado, una ciudadela interior, con una muralla de 10 metros de altura, albergando edificios administrativos, palacios y un área más elevada en el centro, dedicada a ceremonias religiosas.
La ciudad de Balgas fue invadida por los kirguises en el 840, quedando destruidas todas las construcciones y estatuas que adornaban las avenidas exteriores. Más tarde, en el final de este siglo IX, el sitio se vio ocupado de nuevo por las tribus kidanas, que lanzaron su ataque desde la pequeña cordillera llamada Khotond, que limita esta estepa. Los kidanos han dejado muestras de su estancia en Balgas como ejército ocupante, dando fe de ello las monedas encontradas aquí, casi a flor de tierra. Las estatuas del rey de los uigures, Bilegé, que aún permanecían en el recinto amurallado, fueron destruidas, así como el complejo monumental por el que se accedía a la fortaleza. El hecho de hallarse artefactos que corresponden al período de los uigures en las excavaciones de Karakorum, la capital del Imperio Mongol del siglo XIII, significa que la población uigur estuvo asentada en todo el valle del río Orkhon. Ahora nos encontramos en la ruina de Talin Ulan, en el Aimag Bulgan, al noreste de Ulan Bator, 200 kilómetros. Talin Ulan pertenecía a la época del Imperio Khidan y se han encontrado artefactos como monedas y decoraciones de bronce que corresponden a ese período y aún posterior. En el siglo X, las tribus nómadas del norte de China se hicieron tan poderosas que llegaron a ocupar la mitad sur de la tierra mongola. En todo este territorio hay abundantes ruinas de comunidades khidanas. Son construcciones militares en los valles de los ríos Herlen y Tul. Es muy interesante que algunos restos encontrados muestran cómo los khidanos tenían agricultores para abastecer de alimentos a su ejército. Sabemos que estas ruinas apenas han sido investigadas hasta el momento. Ahora lo evidencia el hecho de que nosotros localizamos importantes artefactos en su suelo, con solo esta búsqueda superficial. Talin Ulan, Estepa Roja, Ciudadela Roja de Talin. En todos los pueblos nómadas de la estepa se da una constante búsqueda de los territorios al sur, hacia la China meridional, donde viven otros pueblos que, además de a la ganadería y la caza, se dedican a la agricultura y la artesanía. Estos seres del sur saben ser nómadas y sedentarios. Tal ansia de contacto permanente entre pueblos tan diferentes es de suma importancia histórica, no solo para esa región asiática, sino para Asia entera, para gran parte de Europa, y de manera decisiva para el encuentro de las culturas oriental y occidental, la cultura euroasiática. Este irrefrenable intento de los nómadas esteparios por cabalgar hacia el sur va a ser, finalmente, el único motivo capaz de alumbrar lo que 2 siglos después será el gran imperio mongol. Chintolgoy es otra gran extensión de planicie fortificada en el actual distrito de Dashin-Chilen, en el Aimag Bulgan, otra ciudadela de aquella dinastía Khidan venida de China a Mongolia. Nuestro trabajo en los 2 campos arqueológicos khidanos de Talin Ulan y Chintolgoy ha sido muy importante, en el sentido en que se han encontrado cosas que demuestran cómo estas tribus nómadas practicaban la agricultura. En Europa occidental se consideraba que los nómadas en Asia Central no se dedicaban a laborar la tierra. También, las monedas de bronce son hallazgos importantes que aportan datos sobre las relaciones económicas de aquellos nómadas. Hemos hallado adornos de las vestimentas, como decoraciones de cinturón, broches, botones, alfileres y objetos de culto. En la cultura de los nómadas, el cinturón es un complemento muy importante para mostrar el estatus de un individuo entre la sociedad.
Kharbug también es un asentamiento militar kidano, distante unos 80 kilómetros de Chin Tolgoi. Y cerca de Kharbug, otro campamento que pudo mantener estacionados más de 10.000 guerreros, algunos de los cuales yacen bajo los túmulos de piedras en la colina. La caballería del ejército kidano va guarnecida de arneses fabricados en sus talleres artesanos. Desplazan grandes ejércitos porque disponen de recursos alimentarios para mantenerlos. Como ha dicho el profesor Batsai Khan, estas tribus nómadas se hacen tan poderosas que conquistan la mitad de Mongolia. Pero cuando penetran desde el norte de China, abriendo esa cuña en el centro del poderoso reino uigur hasta hacerlo sucumbir, eliminan sin saberlo al enemigo de los otros nómadas que se están organizando políticamente en el noroeste, los verdaderos mongoles. Genghis Khan, creador de uno de los imperios más grandes que el mundo ha visto, tuvo sus principios humildes como un muchacho pequeño llamado Temujin, en los bancos del río Onon, en la región de Khenti, hijo de un jefe de tribu de nombre Yedeji. Su nacimiento debe situarse en torno al 1167. Poco más de 30 años tendría cuando fue proclamado primer Khan de todos los mongoles, cortando antes, sin piedad, todas las cabezas nómadas que se alzaban contra su liderazgo. Mitos y leyendas abundan acerca del gran hombre entre las personas de este país. Aquel Genghis, altivo y altanero, está encerrado en la personalidad tímida pero orgullosa de estos mongoles de hoy en día, que le han dado al mundo un astronauta, también hijo de nómadas y nacido en Unguer. Los jinetes de Genghis Khan se adueñan de las estepas. En 2 años someten a una parte de los Tangus. En el 1211 dominan todo el territorio kidano hasta su origen en la China nororiental. Por el oeste conquistan el Turquestán. Las ricas ciudades turcas de Bukhara y Samarcanda son ya imperio mongol el 1221. Se apropian de la fragmentada dominación turca en Azerbaiyán, Georgia y la península de Crimea. En 1227, con mongoles y tártaros extienden su soberanía al Cáucaso, incorporando lo que es hoy Ucrania, Rumanía y Polonia, su última conquista. Genghis, el primer gran Khan, muere a la edad de 60 años. El imperio se divide entonces entre los hijos de su primera mujer. El Kanato de Asia Oriental para Ogodai, el tercer hijo, quien le sucede como gran Khan. Este Kanato lo forman la Mongolia Exterior, Manchuria, Corea, gran parte de China, el Tíbet y el norte de Indochina. En 1279, Kublai Khan, nieto de Genghis, derrotó a la dinastía Song del sur, logrando dominar lo que aún quedaba de China. Kublai trasladó la capital a la actual Pekín, dándole el nombre de Chang Kambalik, o ciudad del Khan. Allí gobernó como emperador de China, fundando la dinastía Yuan, y como gran Khan de los mongoles. Con la fundación del Imperio Mongol concluye la más trascendental etapa de consolidación de la actual Mongolia. Una vez dominado el territorio, las inmensas llanuras hacían fáciles los caminos. La fertilidad del río Orkhon aseguraba la despensa, y el cielo azul deparaba sosiego y tranquilidad. Para fijar su capital imperial en Karakorum,
Gengis Khan conquistó la ciudad a los khidanos en 1235, que a su vez la habían arrebatado a los uigures. Pero sería Ogodai, heredero de este kanato, quien sentara allí su corte, y a quien Marco Polo encontrara en el lujoso palacio hoy ya inexistente. Dentro del recinto de la antigua muralla se están realizando excavaciones, descubriendo construcciones originales de los primeros siglos de la ciudad, que habían sido sepultadas por la arena. Como en el Ger y en todas las construcciones mongolas, la puerta de la ciudad estuvo orientada hacia el sureste, a la salida del sol, próxima al emplazamiento de la gran tortuga de piedra, símbolo de la ciudad imperial, y a los pies de la colina donde aún está clavado el gran falo de los uigures. El monasterio budista de Erdene-zu reproduce a escala el trazado de la antigua ciudad. Los mongoles no sentaron sus ciudades sobre promontorios inexpugnables ni al borde de precipicios insalvables. Son ciudades, como acampadas definitivas, en el cruce de los mejores caminos, junto al agua, abundante y segura, en la llanura más propia para el cultivo. Ahí está el solar elegido para Karakorum, prácticamente en el centro geográfico de la actual República de Mongolia, unos 400 kilómetros al oeste de Ulan Bator. Karakorum era, sobre todo, el descanso majestuoso del guerrero emperador que había conquistado ya todo un mundo. Y este fue precisamente el nombre con el que bautiza Ogodai aquel fabuloso palacio que conociera Marco Polo, Tumen Amgalan, gran tranquilidad. Distanciada de aquella ciudad deslumbrante en la que se encontraban mercaderes de toda Europa y Asia, en el año 2000, Karakorum ha venido a ser más que humilde, pobre. La pueblan no más de 3.000 habitantes, muy lejos de los quizá 60.000 que tuvo en sus mejores tiempos, en el siglo XVII. No faltan voces en Mongolia pidiendo que vuelva a ser Karakorum la capital del estado. Su escaso turismo de aventureros podría hacerse muy importante si las vías de comunicación y los alojamientos mejoraran algo. Aún así, su magia aletargada, su sorpresa en la estepa y su importancia histórica no dejan de sobrecoger al viajero que la alcanza por primera vez. It's one thing to read about history, it's another thing to actually see it and experience it. I traveled 12,000 miles to come to this place because I wanted to see the center of the greatest empire in the history of the world. The plains behind me, Karakorum, used to be the capital of Genghis Khan's empire. I finally get to see it with my own eyes. It's one of the greatest moments of my life. Al final del siglo XIII, la raza y la cultura mongola quedó distribuida por un inmenso territorio, habiéndose mezclado con las culturas residentes en ellos al momento de la ocupación. El modo de vivir del nómada, hay que hacerlo notar, favorecía especialmente esa penetración. Al carecer de un hábitat permanente, la vestimenta del nómada, las armas, los arneses de los caballos, se convertían en soporte de su expresión artística y cultural. Los hunus, los sakas, yueches, partos, kushan, los asánidas, los sogdianos, senpeis, khidanos y finalmente ese fenómeno aglutinador, los mongoles, quienes se hicieron con el poder en Eurasia y que son la argolla final de una cadena ininterrumpida de pueblos con la que invirtieron el mapa geopolítico de dos continentes, aprovechando y enriqueciendo lo tomado de sus predecesores. Desde los hunus queda el caballo ensillado y embridado, completado más tarde con refinamientos khidanos. De los turquis o tukiu, turcos antiguos, el estribo y la cota de malla, aunque los senpei ya usan estribo en el siglo IV. Los mongoles añaden a todo ello el arte de la guerra, basado en su logística de ataque pertinaz. De los khidanos aprendieron agricultura, la construcción de ciudades, la organización de la corte
y la administración estatal. Se abrió, en definitiva, un camino entre Europa y Asia, importante vía comercial y cultural. No se trataba solo de conquistar reinos, también de reinar. El mundo se conquista a caballo, pero se gobierna sentado. Este fue un lema mongol nacido en la corte de Kubilai Khan. La aplicación que los mongoles se dan a estudiar la cultura de los pueblos dominados se acentúa especialmente desde la conquista de los Liao por Genghis Khan al inicio del siglo XIII. La refinada cultura Liao encandila a los nómadas del norte. Y uno tras otro, todos los khanes mongoles contrataron sabios y expertos extranjeros, tanto para la política como para la administración y las artes. El budismo fue conocido ya en la corte mongola de Ogodai, en Karakorum, que tomó como consejero a un kidano de nombre Yelu Chukai. También fue conocido en la corte de Kubilai Khan, en Tambalik, donde el budismo competía con el confucianismo. En el siglo XV, esa religión se ha establecido con gran fortaleza en el Tíbet, creando una rama nueva, muy influyente e inquietante para la India y el Imperio chino. Es el budismo lamaísta. En esa corriente budista, el monje principal tiene autoridad moral, religiosa y política sobre su comunidad. Es el Dalai Lama y encabeza una organización política de carácter teocrático. A la muerte de Tamerlán, cuando se desmembra el imperio bicontinental de los mongoles, se da la decisiva penetración del budismo en la Gran Mongolia. En 1650, el hijo del Khan mongol de Urga, la actual Ulan Bator, asumió el budismo tibetano como razón de Estado y pasó a ser el Buda viviente. Una alianza de la teocracia budista y la aristocracia secular mongola dirigió el país hasta 1911, sometido a la lejana pero poderosa dinastía Qing o Qing de China. Монголорон бол эртээрээс улам дэлгэрсэн улам дэвт бохын шинтэй орон. Монголорон бохын шатнд дэлгэрсэн түүхийг 3 үе болгож үздэг. El budismo en Mongolia se divide en 3 etapas principales. En tiempos remotos, la religión llegó directamente de la India, donde nació Buda. La segunda vez que entró el budismo en el país fue en el siglo XIII desde Asia Central. Y la última, que perdura desde el siglo XVI hasta nuestros días, que es el lamaísmo surgido en Tíbet y que durante este tiempo ha logrado muchos éxitos. Frontera de los Aimaks, o Borkhangay y Arkhangay, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en la montaña de Shibit Ulan. A los 13 años de edad, viaja por aquí un muchacho venido del Tíbet. Esta es una tierra rica en alegría, se decía para sí. Y la recordó con tanto interés como para regresar a ella siendo ya monje de mayor edad. Los dignatarios de Mongolia decidieron construirle aquí una casa, donde se dedicó a la meditación y a la contemplación, a la pintura, la escultura y a los grabados en metal. Desde entonces se alza el primer monasterio del budismo amarillo habido en Mongolia.
Su nombre es algo confuso porque originalmente era una palabra tibetana la que se usaba para designarlo. El nombre que le damos es el más aproximado como pronunciación occidental, Tophin. Posee ciertas peculiaridades comunes con otros monasterios del Tíbet. Por ejemplo, solo aquí y en el Tíbet hay un lugar, una cueva tras el templo, donde al peregrino que entra se le perdonarán todos los pecados. La construcción es a base de la original carpintería mongola, con madera tramada, sin clavos. El monasterio de Erdenezu, en la antigua ciudad imperial de Karakorum, es el símbolo supremo del budismo en Mongolia, aunque hoy sea más un centro de interés turístico que religioso. Su construcción abarca desde finales del siglo XVI, bajo la dirección del maestro mongol Manzir, hasta mediados del XIX. La superficie total que ocupa el monasterio es un cuadrado de 400 metros en cada lado. Los muros exteriores tienen la altura semejante a la muralla de la antigua ciudad y están coronados por estupas a trechos de 50 pies, sumando un total de 108 estupas, 25 en cada lado, más 2 dobles en cada esquina, erigidas como objeto de culto, conforme a lo que era costumbre en el Tíbet de los siglos XVI y XVII. No solo el trazado general del monasterio es a imagen y semejanza de Karakorum. La imbricación de ambos es tal que para los cimientos de este se emplearon los pilares que fueron base de la primera fundación de la ciudad. Ambos, monasterio y ciudad, constituyeron esencialmente la histórica grandeza de la capital imperial, tal como la describen los relatos de Marco Polo. En 1937, la dominación comunista, bajo la tutela rusa, arrasó por completo todas las escuelas del monasterio y se prohibió y clausuró todo el culto, situación que se prolongó hasta el día 3 de abril de 1990. Algunos de los tesoros del monasterio fueron puestos a salvo de aquella aberración anticultural y hoy han sido repuestos en sus emplazamientos originales. La arquitectura de los templos es una peculiar combinación de los estilos mongol y tibetano y de tradiciones chinas. La carpintería es estrictamente mongola, sin un solo clavo de hierro. Hoy el monasterio de Erdenezu sigue siendo el lugar más apropiado para investigar las características diferenciales del budismo mongol. En medio de la estepa, en medio de la soledad, en medio del mundo nómada, el budismo sembró células de la cultura extranjera. En sólidos edificios donde antes solo el ladrillo no cocido se utilizaba aún para murallas o fortificaciones, se estudian los textos tibetanos y se preconiza una silenciosa autoridad política y social a la sombra del lamaísmo. Desde la adhesión de los khanes mongoles al budismo, la mayor parte de la nobleza también le es afín. Podría decirse, incluso, que se basan en la corriente tibetana para la ampliación y enriquecimiento de su cultura. En este siglo XVII, la jerarquía budista adepta a esta influencia extranjera es, en muchos casos también, propensa a la permisividad con la intromisión china desde Manchuria. El primer bog del monasterio Tophin fue, como quedó dicho, el primer lama habido en Mongolia. En honor de su maestro tibetano, este bog mandó construir, años después, un pequeño monasterio que debió ser realmente hermoso. Los nobles mongoles partidarios de este bog lo eran también de los manchurianos. Cuando a finales del XVII va a triunfar el movimiento de independencia de Mongolia respecto a Manchuria, este monasterio se hace objeto de una persecución especial y es buscado obstinadamente entre las montañas de la cordillera Khnokan, en el lugar recoleto donde se escondía. Las abruptas montañas son escenario de cruentas batallas entre las dos facciones.
Finalmente, el brillo de los tejados dorados del monasterio delató su presencia. Todos los monjes, apresados y ensartados en una cuerda, son ejecutados uno tras otro, junto al arroyo que pasa entre los edificios monacales. Varios días después, dicen, el agua fluía ensangrentada montaña abajo. Durante 4 siglos, este budismo ha sido una fuerza dominante de cohesión en lo cultural y social. La teocracia lamaísta gobernante, a pesar de su fortaleza, no rompe con la subordinación a Manchuria, pero es de tanta importancia que supone una refundación del Estado mongol. Por otra parte, la ausencia del budismo hubiera hecho bastante probable la entrada del cristianismo. El templo principal de Ulan Bator alberga también la más importante de las escuelas budistas mongolas. El objetivo final del budismo, como de todas las religiones positivas, es liberar del sufrimiento a la existencia humana. Para lograr este objetivo hay que alcanzar el nirvana, estado de iluminación en el que la codicia, el odio y la ignorancia han sido apagados. Si el nirvana no se alcanza en una vida, puede aspirarse a conseguirlo en vidas sucesivas. La ética que lleva a alcanzar el nirvana es objetiva y de orientación interior. Exige cultivar 4 actitudes en la vida, que son la amabilidad y ternura, la compasión, la alegría benévola y la ecuanimidad. Además, la conducta que lleva a lograr una mejor reencarnación se centra en el cumplimiento de los deberes que cada persona tiene con respecto a la sociedad. Impuesta por la dinastía Qing o Qing de Manchuria, que dominó China hasta ser superada por la dinastía Ming, la soberanía manchú sobre Mongolia quedó fijada desde finales del XVII, juntamente con la teocracia budista, encarnada en el Buda viviente, gobernando el país desde la capital, Urga, actual Ulan Bator. Estamos en la ruina del Palacio Blanco, citado en el libro del príncipe Tosog, que está situado en el Sum-Dashin Shile, en Aymaz-Bulgan. Uno de los nobles descendientes de Genghis Khan, el príncipe Tosog, fue un destacado luchador por la independencia de Mongolia y un conocido poeta progresista de su época. Encabezando uno de los movimientos por la independencia que surgieron en distintas partes del país, el éxito logrado por él en largos años se vio fracasado al no cumplir lo que había acordado el rey de la Mongolia Occidental, Ligden, que no llegó a Hoknur para aliarse en la batalla. Se perdió este enclave de Sogd y los traidores de la alianza destruyeron a fuego el palacio en donde él se dedicaba a enseñar a los mongoles a leer y escribir. Así pues, cuando comienza el siglo XX aún le queda a Mongolia una etapa final de su fundación, la independencia de China.
En 1911, el llamado Movimiento Nacional por la Libertad logra organizar una Mongolia autónoma e independiente de Manchuria. Rusia, Estados Unidos y Japón aceptan Mongolia como país independiente. Pero el Buda viviente continuó gobernando hasta su muerte en 1924. La revolución bolchevique del 17 se extiende desde Rusia a su protegida Mongolia en el 21, liderada por Subbatar. El régimen teocrático es sustituido por un gobierno socialista y en 1924 se funda la República Popular de Mongolia, bajo la nueva tutela de la Unión Soviética, con su capital política y administrativa en la antigua Urga, que toma el nuevo nombre de Ulan Bator, Ciudad Roja. En 1946, China reconoce oficialmente la Mongolia Exterior como país libre e independiente. Con la ayuda de la Unión Soviética, en 1961, Mongolia logra su ingreso en la Organización de Naciones Unidas. Ese momento histórico lo vivió el ingeniero de minas Ulsan Maijin Ochirbat, que sería ministro de Exteriores en el 87 y que iba a presidir la transición democrática de Mongolia. El ingreso a ONU de Mongolia en 1961 tiene importancia histórica por ser aceptada la plenipotencia de nuestro país entre la comunidad internacional. Por otro lado, siendo miembro de la ONU, Mongolia ejerce el derecho legal a tomar decisiones conjuntamente con todos los países del mundo. La providencia soviética hace que la nueva Mongolia cambie su fisonomía política y cultural, e incluso arquitectónica. Se organiza la administración pública al estilo socialista soviético. Se organizan las ciudades, la producción agrícola y ganadera, la industria, el comercio, la enseñanza y la cultura en general, haciendo del ruso una segunda lengua. Es suprimida oficialmente toda práctica religiosa. Fiel a la doctrina marxista-leninista, el gobierno prohíbe toda religión. El budismo amarillo fue poco menos que eliminado de la faz de Mongolia. Efectivamente, con el correr del tiempo, en este siglo XX, el comunismo ha presentado una mancha de la historia que hizo sufrir nuestra religión. Unos 100.000 monjes budistas fueron reprimidos de 1937 a 1940. Más de 700 monasterios se quedaron destruidos. En la década de los 80, la poderosa Unión Soviética es el impulsor del primer desarrollo moderno de este país. Se construyen las primeras carreteras asfaltadas, aunque en realidad no puede hablarse más que de una sola, los 400 kilómetros que unen Ulan Bator con Karakorum, las dos ciudades más importantes, una por su significación histórica y otra porque alberga casi un tercio de la población total. El ferrocarril transmongol, que atraviesa todo el país, enlazando con el ruso transiberiano y a Rusia y Mongolia con Pekín, es vital para las comunicaciones en Asia Central y Oriental, sobre todo para el transporte de mercancías y para comunicar a los mongoles con sus vecinos del sur.
La etapa socialista significa para Mongolia su consolidación como país libre e independiente. Son 70 años de historia que aquí no recuerdan como de ocupación rusa, sino como de revolución por la libertad. Aunque las manifestaciones culturales y deportivas, incluso la fiesta nacional, se vieron caracterizadas con la impronta corporativista del soviet dirigente, el pueblo tomó de la doctrina socialista la base de su conciencia nacional, que lo ha conducido hasta la Mongolia actual, pasando por una callada antipatía china y una manifiesta simpatía rusa. Pero ese socialismo reciente ya forma parte del carácter mongol. Si nosotros nos movemos con la misma intención y en la misma dirección, con toda la fuerza unida, no hay nada que no podamos alcanzar y no hay nada a donde nosotros no podamos llegar. Un ejército de 80.000 soldados soviéticos constituía durante esta etapa lo que eran las Fuerzas Armadas mongolas, incorporando una fuerza aérea en un país de solo 2 millones de habitantes. En 1981, un soldado mongol, hijo de nómadas, participa en la misión espacial de la Soyuz. La República de Mongolia y yo hemos tenido la suerte de tomar parte en una de las grandes causas de la humanidad, que es ya uno de los hechos destacados del siglo XX, la empresa de investigar el cosmos. Eso fue en marzo de 1981, o sea, hace ahora casi 20 años. Mongolia ha sido el bellísimo país que ha enviado a un ciudadano suyo al cosmos. Por ello, yo soy el astronauta número 101 que ha tenido la oportunidad de ver la Tierra desde el espacio. Actualmente, de los miles de millones de habitantes de este planeta, unas 300 personas han viajado al espacio. Me considero un hombre afortunado por aquella oportunidad de contemplar desde el cosmos mi planeta azul y mi patria, la tierra donde nací. Jambit Banmunk, que dimite en marzo de 1990, es el último presidente de los gobiernos tutelados por la Unión Soviética. Kunsalmagin Orchirbat, primer presidente salido de elecciones libres, firma una nueva constitución y cambia la denominación oficial del Estado, que viene a llamarse República de Mongolia, incorporando los conceptos de democracia, economía mixta, libertad de idioma y religión y neutralidad en la política exterior. En agosto del 2000, el astronauta General Gurrakcha es nombrado ministro de Defensa, siendo en todo el mundo el primer astronauta, el primer viajero del espacio que se sienta en un Consejo de Ministros. Ha llegado el instante final de comenzar el futuro, la última fundación de Mongolia. No es un momento fácil, aunque sea dichoso. Este gran país debe rescatarse de su lejana y mítica grandeza y permitirse hoy crecer de una manera ordenada. El espíritu mongol, apacible y hospitalario, debe sobrevivir a la voracidad de estos tiempos. La calma proverbial de esta gente, que nace y vive en la estepa, conociendo la inmensidad de su cielo y de su tierra, bien podría aplacar nuestra ira tan frecuente. La sensación de seguridad con que despiertan cada día y la alegría confiada con que viven podrían colmar las más ambiciosas ilusiones de nuestros mejores sueños. Y su bondad e inocencia, vencer las peores pesadillas de incomprensión en este mundo nuestro tan aterrorizado desde Oriente hasta Occidente.
son los nómadas que inventan el ger, la tienda de campaña tan peculiar de las estepas asiáticas, el tiro con arco y la oralidad de la memoria colectiva y la tradición. El tiro con arco desde el caballo es una habilidad propia de los jinetes que montan caballos de poca talla y cabalgan sobre llanuras. La razón es obvia. La montura se mueve menos que sobre un caballo más grande y menos aún si va al galope por terreno como la estepa, poco accidentado. Esta facilidad de atacar en movimiento es el arma que les proporciona la conquista de toda la gran región asiática, desde la cordillera del Altai hasta las estribaciones del Himalaya y de la Gran Muralla China hasta la ribera del río Amarillo. Las estatuillas ocupan un especial lugar entre los recuerdos de esta época, de las cuales se han descubierto en Mongolia unas 600 piezas, básicamente en el valle de los ríos Orkhon y Tul. En el Som Tessenger, sobre la colina que anticipa una pequeña cordillera, encontramos un yacimiento arqueológico con tumbas de importantes caudillos de la Edad de Bronce, siglos XIII al V antes de nuestra era. El sitio se llama Dee Daggit. Según los restos humanos encontrados aquí, se trata ya de pobladores con rasgos mongoloides. Las expediciones rusas de los años 20 hicieron estudios de estos sitios, y similares tumbas se estudiaron también en el lago Baikal desde mediados del siglo XIX. En los años 60, son antropólogos mongoles del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Mongolia los que amplían estudios definitivos sobre las tumbas de esta época. A partir del siglo III antes de nuestra era, varias ligas de tribus nómadas adquieren consistencia política suficiente para llegar a fundar verdaderos estados. Hace unos 2300 años, en la tierra mongola, fue fundado un primer estado, Hunu, como fruto de la unión de las tribus nómadas, que dejó cierta huella en la vida política y cultural del Asia Central de aquella época. Después de la caída de este estado, que existió hasta la mitad del segundo siglo de nuestra era, una parte de la población se mudó hacia el oeste. Se estableció en Europa Occidental y tomó parte en la formación de otro estado de nómadas, los Hun. El resto de pobladores siguió en el mismo sitio y mostró una activa participación en las posteriores ligas de tribus nómadas. Las necrópolis de Noain Ula y Egin Gol son los yacimientos arqueológicos de donde proceden la mayoría de estos objetos de museo. Decimoséptimo jefe del estado de los Hunu, que reinó en la última década antes de Cristo y la primera de nuestra era. Su nombre, Wu Shuliu, aquel a quien el cielo y la tierra han engendrado, y a quien el sol y la luna han hecho gran Sanyu de los Hunu. El pueblo Hunu y su organización política
Es el precedente muy lejano, pero muy similar, del pueblo mongol del que sería su imperio 12 siglos después. Los Hunus en el siglo VI, en la tierra mongola se funda el reino Turer, una de las potencias influyentes en Asia Central, que fue integrado por las tribus nómadas del territorio de la actual República y del noreste de Asia. El primer rey uigur tiene 3 hijas, que cree predestinadas a concebir la descendencia de un pueblo superior. A tal fin, construye una alta torre en medio de la estepa, a donde ningún guerrero conocido pueda llegar. Recluidas en la torre fortaleza, viven las 3 doncellas, sin conocer hombre alguno durante 3 años, al cabo de los cuales, en las noches, comienza a oírse el aullido de un lobo lejano. De las 3, solo la más hermosa sobrevive al terror de aquellos feroces aullidos, creyendo oír en ellos la llamada de quien la habrá de tomar por esposa. Finalmente se ve la mujer encinta y, trasladada al palacio, da a luz la estirpe de los uigures, que poblarán aquel reino. Esta es la razón por la que los uigures se creían hijos de los lobos esteparios y tenían al lobo como objeto de veneración. Después de la desaparición del imperio Tuareg, en el siglo VIII, los uigures forman su reino en el territorio de Mongolia, que ocuparía 200 años en la cronología histórica de los estados prósperos de Asia. Obra de los uigures. Asia tiene un corazón de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, llamado Mongolia. Es el corazón de un guerrero astuto, refinado y valiente, de nombre Genghis Khan. Y ese nombre lo asociamos a uno de los imperios más grandes que el mundo ha visto, el Imperio Mongol. Pero ese corazón, que fue poderoso, late hoy apenas como un soplo si comparamos su suave latir con la turbulencia de la vorágine de esas grandes potencias que todos los días quieren devorar este planeta. Y sin embargo, Mongolia fue aún mucho más que Genghis Khan. Es lo que somos todos los pueblos de la Tierra, 2000 o 3000 años dejando huellas de nuestra historia. Mongolia es toda la cultura que se puede llevar a lomos de un caballo, por la ruta de las estepas, hacia Europa, hacia el resto del mundo. Todo el pensamiento y las emociones que caben en la llanura, entre la inmensidad del cielo y de la tierra.